Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros esta mañana, gracias por estar aquí. Bienvenidos a este momento de repaso de la lección. Me da mucho gusto verlos esta mañana transmitiendo desde Lima, Perú. ¿Ok? Este fondo que ustedes ven, bueno, sí es una fotografía que tomé en 2018. No es Lima, y en esta fotografía estaba de noche, es el Museo Louvre en París. Pero me trae bastantes muy buenos recuerdos de aquella ocasión, una noche en noviembre, con mucho frío, un poco más de la que estamos aquí en este momento en Lima. Pero nuevamente, bienvenidos a este momento del repaso de la lección. Tenemos esta mañana un tema bastante interesante, pero antes de empezar, quisiera preguntarles una vez más, ¿cómo les fue con la tarea de la semana pasada? ¿Cómo les fue? Orar por los líderes de iglesia, orar porque el Señor nos ayude a conocerlo un poco más y ser más semejantes a Él, identificar una persona que necesite nuestra ayuda. ¿Cómo les fue? A ver, ¿cómo les fue esta semana? ¿Ah? ¿Qué avanzaron? A ver, ¿qué hicieron esta A semana? ¿Hubo mí, algún progreso? A ver, mami. yo cumplo con los tres, con las tres tareas, Ajá, qué bueno, tres tareas. qué bueno. Pude ayudar a la persona que me necesitaba y pude apoyarla. Pude orar por los líderes de la iglesia en el mundo entero y también pedir al Señor que me ayude a conocerlo más, para Amén, amarlo más. amén, amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más tal vez tuvo alguna experiencia esa semana? ¿Contactó a alguien? ¿Encontró la necesidad de alguien también? Pues yo la única que me olvidó fue pedir por los líderes. Sí. Bueno, No fue intencional, no fue intencional. Eso sí. no fue intencional. O sea que por lo regular oro por gente que conozco, ¿verdad? Pero por los líderes se me olvidó. Son los más atacados. Ya, sí, bueno, sí es necesario, ¿no? Como les dije, más allá de que podamos tal vez estar de acuerdo o no en algunas cosas con los líderes, bueno, con las formas más que todo, ¿no? Porque pues el fondo, la doctrina, eso yo creo que las mantenemos uniformes, pero más allá de eso es muy importante el poder pedir al Señor que Él sea quien los dirija, los instruya también, ¿no? Y sea el Señor mismo quien también dirija su iglesia. Esta semana, el domingo, O sea me que habían invitado ya hace algunas semanas atrás a, a hacer la dedicación de un negocio, de es una nueva peluquería que están abriendo en la ciudad de Yucaipa. Y entonces fuimos, con Mónica, fuimos al lugar, bueno, tuvimos la dedicación, una pequeña bendición, un pedido de todos los que estábamos allí reunidos en ese momento para que pues se unan también en ese mismo deseo, ¿no? No son personas de la iglesia, las personas que digamos, participaron o me pidieron que tuviera esa dedicación, no son de la iglesia, pero querían justamente que el comienzo de su negocio sea invitando al Señor también para que sea parte de este esfuerzo, de este objetivo, ¿no? Pero lo interesante, o sea, es que la gente que estuvo allí, o sea, la gente que estuvo ahí, digamos, algunos de ellos, sobre todo recuerdo un señor, estaba muy animado con el pequeño mensaje que se dio. Y al final, incluso cuando ya me estaba yendo, me pidió justamente que orara por él, ¿no? Me pidió, ore por mí, me decía, me dijo, y claro, con gusto, bueno, obviamente tengo una lista de pedidos de oración y de personas por las cuales oro también todos los días. Y este señor justamente pidió eso, ¿no? Creo que fue una bonita experiencia el poder compartir tal vez un mensaje de esperanza para algunas personas. ¿Ok? El costo del descanso, lección número 4.
quiero invitarlos primero a que hagamos una oración antes de empezar con esta parte del repaso de la lección, así que vamos a unirnos en oración en este momento. Amado Dios que moras en lo alto de los cielos, te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de estar reunidos este sábado a través de este medio, Señor. Esta es la casa de oración que nos une en torno a ti. Gracias por permitirnos tener este deseo, Señor, de encontrarnos entre hermanos, pero también principalmente de encontrarnos contigo. Y sé tú mismo, Señor, quien nos instruya, quien nos ilumine, quien nos enseñe, quien nos permita encontrar el consejo a través de la experiencia que tú nos muestras en tu palabra. Te rogamos que te quedes hoy con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice esto: porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso desde antemano a fin de que las pongamos en práctica. Desde más o menos, yo creo que un poco más de un año o casi un año, empecé a notar que en mi práctica muchos pacientes que estaban llegando manifestaban tener ansiedad. Algunos incluso me decían que no podían dormir durante la noche. Recuerdo incluso una señora que me decía, que me contó llorando, que llevaba varias semanas que durante la noche no podía dormir y que además me decía que sentía que allí cerca de ella, al lado de su cama, había alguien que parece que la molestaba. Claro, me dijo que todo esto fue después de que ella practicara con alguien más una intención de querer comunicarse con un familiar muerto. La gente obviamente sufre de ansiedad, de depresión, de miedo, de intranquilidad y muchas otras cosas más que no les permiten encontrar paz en sus vidas. Y la gente busca por muchos medios el encontrar tranquilidad, sosiego, paz a sus vidas atribuladas. Buscan escapar del círculo vicioso en el que se encuentran. Algunos nos vamos de viaje, ¿no? Otros cambian de trabajo. Algunos incluso se van de la iglesia o cambian de iglesia, ¿no? Pero ¿por qué, a pesar de todo ello, no salimos de la intranquilidad? ¿Por qué no llegamos a encontrar paz, tranquilidad, descanso? Recuerdo que hablé con esta paciente que les estoy comentando y me contó esa experiencia de que no podía dormir, bueno, y le sugerí que pudiera contárselo a Dios en oración, que se lo contara como a un amigo, ¿no? A un amigo cercano y que le pida su ayuda, que le pida tranquilidad y que obviamente renuncie a cualquier práctica de tipo espiritista, obviamente. Eso definitivamente le ayudó mucho. Después de algunas semanas regresó con otro semblante, mucho más tranquila, mucho más calmada y me contó de que le estaba yendo mucho mejor. 3 puntos que tratamos de analizar y tener presentes esta mañana. Recuerden que siempre podemos encontrar muchos temas más dentro del estudio del repaso de la lección. Podemos encontrar otros temas, otros tópicos, otros puntos, comentarios, como le queramos llamar, en el estudio de la lección de escuela sabática. Pero yo traigo hoy día 3 puntos, ¿no? 3 puntos para reflexión y para que podamos conversar. Quiero compartir aquí la pantalla. Dejen ver. Descanso en Cristo. Ese es el tema de la lección del trimestre. Lección número 4, el costo del descanso. Punto número 1 que quisiera que pudiéramos conversar y ver. Ustedes conocen esta frase, ¿no? Mente ociosa, y ya saben qué cosa sigue después, ¿verdad? Punto número 2, más allá de la teoría. Y punto número 3, confiando en Él y mostrándolo. Mente ociosa,
Algunos dicen taller del diablo, ¿no? En mente ociosa, pues muchas cosas, ¿no? Es vicio y todo lo demás. Ok. Samuel capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice esto: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Bueno, aquí en este comienzo, ya en estos versículos, nosotros encontramos algunos datos bastante interesantes y algunas cosas que quisiera que pudiéramos conversar, que pudiéramos compartir. ¿Qué primera condición de desconexión entre el rey y su pueblo puedes encontrar en estos primeros versículos? ¿Qué te dice esto del compromiso de David con las vidas de sus súbditos? Porque, acuérdate, estaban en guerra, ¿ok? Él era el rey. Y O sea, ¿qué tipo de compromiso, de conexión había en ese momento? A ver, hermana Hilda. él no fue a donde debió haber ido, se Oh, quedó. No dice la Biblia por qué, pero se quedó. yeah. Bueno, lo que pasa es que lo dice antes, en la historia de David. El general de David le dijo, oye, tú ya estás grande de edad y te pueden matar en la derrota, mejor quédate. Eso fue antes de cuando tomó esa decisión David. No lo dice en la lección, pero sí está en la pero historia antes, porque se Ok, quedó él ahí. Porque ok, los reyes iban siempre enfrente a las batallas, pero en la última batalla que había ido David, ya el general lo miraba medio lento, ¿verdad? Y le dijo, ya te estás poniendo grande, déjanos a nosotros ahora. Y ahí fue donde fue su grave error, ¿no? ok. ¿Qué más? ¿Qué piensan? Eh, digamos, David tenía un grupo de gente que, digamos, en la historia se cuentan, ¿no? Los valientes de David, ¿no? Que Ay, qué incluso bravo. estaban dispuestos a dar la vida por él, ¿ok? Acordémonos nomás del grupo que fue y le trajo el agua que estaba en el pozo Mm, donde estaban los filisteos, o sea, cruzó todo el frente filisteo, trajeron el agua y, y se sí. la dieron, o sea, una cosa de locura, desafiaron cualquier cosa y lo trajeron. Digamos, hermano, aún en ese sí, ejemplo, perdón, aún sí, en ese ejemplo que usted da, se la trae en el agua y él viendo por el peligro que habían pasado estos hombres, no se la tomó, no, no se la tomó, sino que la dio como ofrenda al Señor. la Ahí se da derramó. cuenta usted el tipo de relación que había en ese momento. Ya, ya, exacto. Ahora, esa es la parte que quiero que ustedes también puedan notar, o sea, este tema del vínculo, ¿no? De la relación que había entre el rey, sus súbditos, ¿no? Y ustedes, bueno, están tratando de explicar un poco por qué creen que pasó eso, ¿no? Ahora, ¿qué estilo de vida crees tú que ya estaba llevando en ese momento David, ¿no? ¿Qué te dice, por ejemplo, el hecho de que se levantó de la cama en la tarde ya? Que dormía todo el día. Yo no sé, ¿Sabes o qué? sea, ¿Sabes qué? Yo, ajá, yo pienso que le pasó, hermano, se empezó a apartar de Dios, no se dio cuenta. ok, Eso fue lo que pasó con David, que ok, estaba medio adormitado. ok. Pienso que algo de eso tendría que haber pasado. O sea, digamos, el estilo de vida probablemente que ya llevaba en ese momento David ya no era precisamente el más adecuado. Ahora, ¿qué pasa o qué podría pasar en nuestra vida espiritual cuando el ocio nos envuelve? ¿Qué ocurre en nuestra mente cuando nuestro estilo de vida se torna algo desordenado o se centra en la satisfacción personal? A ver, Listo. vamos, Luisito. Solamente enfatizar un poquito más acerca de que David, pues ya estaba acostumbrado, estaba como que pues ya tenía la fama, tenía el poder y pues la fama de todos los pueblos le aclamaban de que él podía, ¿no? Él era el rey, ese era, como dicen, top of the line allí. Ujú. Entonces eso como que dio a una autoconfianza en él mismo.
Y dice, bueno, ya lo tengo todo, ya estoy aquí, ¿qué más se puede hacer? Pero sin embargo, olvidó que hay un enemigo espiritual que está detrás del telón, como dice. Ya. Esa tentación no vino, como dicen, de por sí, sola, sino que había un enemigo que más poderoso que él, que se olvidó y ante esa autosuficiencia se apartó del creador. Pues dijo, si así nos sucede a nosotros mismos, cuando nos creemos autosuficientes, nos alejamos así de las cosas que vemos que ya están por sí solas, que van caminando por sí solas, creemos que es por nosotros mismos y nos confiamos en nosotros mismos. Y es ahí cuando Satanás, como dicen, así entró y nos manda estas tentaciones que le mandó a David. Y sabemos de que estando, pues, no con el Creador, olvidándonos de Él, y centrándonos en nosotros mismos, es ahí cuando Satanás puede tener éxito en Ujú. ocasiones. Gracias. Sí, sí, gracias Luisito. Mira, esto es muy interesante, hermanos, porque esto nos permite ver una cosa, ¿no? Que, como menciona Luis, de que hay una condición de un gradualismo, o sea, de un progresismo, ¿no? De una cuestión, digamos, de avance, ¿no? A veces lenta, poco a poco, pero que se va metiendo en nuestras vidas. Y esa es la condición, ¿no? O sea, muchas veces no llegamos desde A hasta Z sin pasar por todas las letras. O sea, no es de que vamos a llegar de un solo brinco hasta el final, o sea, de que hay una condición gradual, que eso es lo que nos va a llevar justamente a realizar o a cometer las faltas, el pecado, el daño, como vamos a ver más adelante, incluso a las personas que amamos, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12, dicen esto: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Es elemental, ¿no? El asunto este de que la experiencia que el Señor nos entrega en la palabra tiene un propósito. ¿Okay? Y también vamos a ir contando esto, ¿no? Vamos a tratar de conversar respecto a esto. En la experiencia de David, como en la de muchos, el pecado, como les digo, no entra en tu vida y te empuja a hacer lo peor desde el comienzo. Esto es algo gradual, pero muchas veces te lleva en caída libre y no te deja. Ahora, ¿te has dado cuenta que en ocasiones el pecado que cometemos pareciera ser anónimo, secreto, ¿no? Hasta casi inofensivo, pero luego cuando aparece a la luz o se convierte en evidente, las acciones que pretenden ocultarlo son terribles? Y los efectos colaterales muchas veces llegan a ser mortales. ¿Por qué crees tú que ocurre esa progresión geométrica o exponencial en la nocividad, en el daño de nuestras acciones después de la sumatoria de pequeños pecados, ¿no? O sea, ¿por qué cuando ya cometemos el pecado y tratamos de más bien cerrarlo, taparlo, ocultarlo, y entonces allí las condiciones son mucho más serias, mucho más graves, ¿no? ¿Te has puesto a pensar en Hermano, eso? Sí. yo pienso que eso es como cuando uno tiene una pequeña deuda y usted pide prestado a alguna asociación, algún banco, qué sé yo, y pide y paga, y luego la deuda se le hace más grande, entonces pide por otro lado y paga eso, pero la deuda, en lugar de ir Saldándose. deshaciéndose de ella, va creciendo. Con el pecado pasa igual. Ya. Usted hace un pequeño cosita, y como no le cayó un rayo del cielo y lo quemó, pues hace otro poquito. Y así va agarrando confianza y luego todo se le hace de pasada. No pasa nada. Así es, así es. Bueno, un pequeño paréntesis. Aquí quiero dar la bienvenida a Memo, el hermano Plata. Por ahí está el hermano Prisciliano también. Bienvenidos, que ya se juntaron ahí en nuestro Sí, salón de clase. Así que bienvenidos también y gracias por estar conectados con nosotros esta mañana. saludos al hermano Pres. El hermano Prisciliano está muy bien. Gracias por estar conectados con nosotros. Miren,
Yo quería preguntarles esto, ¿cómo podemos proteger nuestra mente de la caída del mal? Porque mucho de lo que estamos viendo en este momento en la experiencia de David, que nuevamente les digo, o sea, las experiencias que están narradas en la Biblia, por bastante trágicas que puedan sonar o verse, son experiencias netamente humanas, o sea, y nos sirven a nosotros para un propósito. Ahora, en principio, pareciera que todo empezó en la mente de David, así como generalmente ocurre el comienzo de cualquier pecado, de cualquier acción de mal, o de cualquier condición que al final nos separa de Dios. Pero entonces empiezo a preguntarme, ¿cómo puedo proteger mi mente de la caída del mal? ¿Qué acciones podrían ayudarme a prevenir el desarrollo de pensamientos no tan buenos? O sea, ¿cómo lograr evitar que nuestros pensamientos sean de continuo al mal, así como en la época de los antediluvianos, ¿no? A ver, Chanito, ahí apareció Chano. Sí, como un ejemplo, como habla de David, que él no estaba en el lugar que tenía que estar, él tenía que estar allá con su gente y estar haciéndose responsable de todo y por esas circunstancias, pues pasó lo que pasó de caer en ese pecado, ¿verdad? Y ya de un pecado lo llevó al otro, porque como dije, querer tapar un pecado, cometió otro. Así es. En la mañana leí un pequeño artículo donde decía, no, era un mensaje, un pequeño mensaje, decía, ¿por qué no en lugar de caer en pecado, mejor caer en oración? Ajá. Sí, sí. Si estamos en constante oración con nuestro Dios, o sea, eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes, a mantenernos fieles. Definitivo, definitivo. Ahora pensemos en esta parte, miren. ¿Perdón? Y como dice ese dicho, ¿no? No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ellos. Ya. ¿Y cómo? Ya. Amén. Acercándonos a Dios, pidiendo la ayuda de Dios. Claro. Hay un punto importante que ustedes están comentando ahorita que me hace ver el hecho de que si yo no reconozco o no mantengo digamos, la conciencia de que tengo una dependencia o que necesito mantenerme conectado con el Señor y entonces me siento capaz de poder dirigir mis propias decisiones, entonces empiezo a caer en un riesgo, ¿no? Como les decía, la imagen, creo que ha sido hace 2 sábados, ¿no? Con el asunto de cuando les enseñamos a caminar a nuestros hijos, ¿no? Y entonces a veces estamos ahí detrás de ellos, ¿no? O cuando están aprendiendo a manejar bicicleta, ¿no? Y estamos ahí detrás de ellos tratando de agarrarlos de que no se caigan, ¿no? Pero en algún momento como que se sienten capaces y entonces empiezan a hacer sus movimientos solos y de repente se caen, ¿no? O sea, esa condición ¿sabes qué? No quiero que me ayudes, no quiero que me sigas, no quiero que estés pendiente de mí, es algo muy natural en el ser humano. Y cuando caemos en esa condición, entonces entramos en este riesgo, ¿no? Ahora, hay algo adicionado a esto, ¿no? Que quisiera que ustedes también lo puedan ver. ¿Cómo afecta la calidad de mis pensamientos que tengo con mi relación interpersonal? O sea, porque nosotros vivimos en un mundo integrado, o sea, estamos relacionados con otras personas, ¿no? En mi relación con el hermano de iglesia, por ejemplo, en mi relación con mis amigos, con el vecino, con el compañero de trabajo, ¿cómo afecta la calidad de pensamientos que tengo con mi relación interpersonal? En todo, ¿no? Oye, lo que acabas de Ve- ministrar. Sí. A ver, hermano Manuel. Te digo, lo que preguntabas previamente es, como dice Pablo, ¿no? La coraza de Cristo, o sea, que pones para evitar esos problemas. Y la cuestión de los pensamientos, hermano, lo que tú piensas es lo que eres, ¿no? Y lo que tú piensas es lo que manifiestas cuando hablas. Si tienes coraje, pues manifiestas coraje. Si tienes odio, es lo que manifiestas. Claro. Y mirando la historia de David comparada con la del rey Saúl, Saúl llegó hasta el punto que fue a consultar una pitonisa. Yeah. Y se le apareció un demonio, o sea, por desobediencia.
Y entonces tú miras la diferencia de David, ¿no? Cuando se presenta ante lo que hizo, la reacción de él. Sin embargo, Saúl empezó a apuntar, ¿no? No es que Julano, es que los animales, es que esto. No se hizo responsable. No de su hubo pecado. arrepentimiento. Entonces, analizando lo que me estás diciendo, estoy pensando, lo que tú piensas es lo que tú eres. Y si Al tú miras final. basura, pues vas a hablar basura. Claro. Así es, así de sencillo, no es tan complicado. Por eso Jesús lo dijo, ¿no? Que el pecado nace en el corazón del hombre. No es lo que entra al hombre que lo contamina, es lo que sale del hombre. Y pues sí, es que es verdad. Está bien. Es así definitivamente. Gracias, hermano Manuel. Y miren, en este momento yo había invitado aquí a mi amigo Darío para que él tuviera también la oportunidad de compartir con nosotros una experiencia. Creo que va a ser muy grato, muy beneficioso también. Y gracias nuevamente, Darío, por estar acompañándonos hoy. Gracias por la buena decisión o disposición, voluntad de querernos acompañar hoy día, de compartir tu experiencia con nosotros. Y bienvenido a este grupo. Tienes el tiempo aquí para poder compartir tu experiencia con el grupo de nosotros. Gracias. Gracias a ti. En primer lugar, gracias a Dios que nos ha permitido reunirnos hoy día y gracias a ti por la invitación, Pedrito, y un abrazo para ti. Quiero saludar antes que nada también a la hermana Ida Guerrero, que ahí la veo. Un saludo para ella, muchos años que no la veía, a su esposo también. A Charlie, ¿no? Que no lo veía hace mucho también a Charlie. Bueno, por ahí prendió su cámara hace un rato, así que también un saludo para él y bueno, para la familia León, que ya nos habíamos saludado hace un rato, y para todos los hermanos que están acá presentes. Un saludo desde acá de Lima, Perú, saludo de la Iglesia Panamericana Norte de acá, del distrito de Los Olivos. Nada, Pedrito, gracias por la invitación. Mira, estaba muy buena el repaso de la lección, pero bueno, lo que puedo contar acerca de un testimonio que puedo dar es acerca de mi regreso más que todo, no tanto de la iglesia, sino a los pies de Cristo, ¿no? Yo desde muy niño, como muchos de ustedes saben, yo fui adventista porque mi madre fue adventista de muy pequeña, ella a los 16 años se bautizó adventista. Y bueno, crecí en una familia donde mi madre era adventista y mi padre no lo era, pero tampoco estuvimos en la iglesia hasta los 19 años, que lastimosamente mi madre falleció a la edad de que yo tenía 19 años aproximadamente. Y bueno, lastimosamente también poco a poco nos fuimos apartando de la iglesia. Digo, o hablo por mis hermanas y por mí, ¿no? Que hemos estado siempre en la iglesia. Y bueno, la universidad y todas las cosas que vinieron después del trabajo nos hicieron apartarnos un poco de la iglesia, ¿no? Pero siempre tenía en mente y en mira, pues, de que un día volvería, que un día tenía que volver y que siempre inclusive iba a volver al Trébol, que era la iglesia donde yo había salido, ¿no? Y donde había conocido grandes personas, ¿no? Entonces, esa era mi mira, ¿no? Pero Dios fue acomodando poco a poco mi situación. En ese tiempo trabajaba en sábado, domingo, feriado, no tenía ni descanso. Fue acomodando un poco a poco mi situación, ¿no? Fue acomodando repentinamente. Con mi esposa comenzamos a poner un negocio, sin quererlo, en realidad sin pensarlo ¿no? En lo que iba a hacer, en lo que iba a pasar, pero poco a poco el Señor fue abriendo un camino que no me percaté yo. Fue abriendo un camino en el cual me permitió a mí entrar más en contacto con Él, ¿no? Después de muchos años, más de 20 años, un día entré a una tienda después de salir de un... Bueno, acá en Perú tenemos la costumbre de los chicos se reúnen en día de semana por las noches a jugar fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros jugamos fútbol acá en una cancha, me reuní con unos amigos, ¿no? A la salida de la cancha me vine por un camino que en realidad no me venía normalmente, pero esa vez tomamos ese camino, estaba yo con otro compañero. Entré a una tienda y me encontré con un amigo que ustedes conocen, que se llama Gino Segura, ¿no? Que yo no lo veía a tiempo. Y yo tenía una gran amistad con él, no solamente con él, con su hermano, que ustedes también conocen, a Goyo, a su mamá Ivonne, a Olguita, ¿no? Bueno, me encontré con Gino después de muchos años, ¿no? Muchos años. Nunca lo vi, a pesar que vivimos casi en el mismo distrito, ¿no? Pero nunca lo había visto. Nunca nos habíamos vuelto a encontrar.
Bueno, hablábamos, conversábamos, es más, no tocamos el tema de la iglesia, conversamos. Y cuando ya me estaba despidiendo de él, salía por la puerta, recuerdo que él me dijo, amigo, ya es hora, me dijo. Así nada más me dijo, ¿no? Ya es hora. Y me quedé pensando en lo que él me había dicho, me quedé pensando y comencé a hablar con mi esposa y no sabía si me lo había dicho por eso en realidad, porque no habíamos hablado nada de que si él estaba en la iglesia o no estaba, ¿no? Simplemente nos saludamos, nos preguntamos por la familia, pero nada más. Y entonces, a los 2 días, 3 días más o menos me volvió a llamar por un asunto que tiene que ver con mi negocio y quería venir a mi casa, ¿no? Entonces vino ese día, después de hacer lo que teníamos que hacer, me pidió orar, ya la presenté a mi esposa, a mis hijos, ¿no? Oramos todos, ¿no? Y comenzamos a hablar, ¿no? Del grupo que ellos habían formado aquí en Panamericana Norte, justo en la urbanización donde yo vivo, ¿no? Yo no lo sabía. Se reunían en la casa de una hermana llamada Violeta. No lo sabía de verdad. Y me dijo, vamos a recibir sábado mañana. Eso fue un jueves, me acuerdo. El viernes me dijo, vamos a recibir el sábado. Perfecto. Recuerdo que fui, era 7:30 de la noche, la iglesia estaba cerrada. Lo encontré a él, había habido un problema con las llaves y todo, y sin querer, el recibimiento de ese sábado fue en mi casa. ¿Cómo se llama? Me acuerdo que estaba mi amiga Pamela Pineda, estaba Gino, estaba un par de hermanos más. Los invité a mi casa porque, bueno, no sé, en ese momento le dije, vamos a mi casa, vamos, y recibimos el sábado acá y no tuvo una prédica muy bonita. Y desde ese día no falté más a la iglesia. Sentía esa necesidad de volver a la iglesia, poco a poco me comencé a conectar con él, conocí un poco a los chicos que ahí estaban, bueno, ya conocí a algunos, pero nos volvimos a encontrar, ¿no? Y Dios fue abriendo el camino tan hermosamente que mi esposa también decidió un día ir a escuchar lo que yo estaba escuchando, ¿no? Y comenzó a estudiar ella, ¿no? Gino le dio lecciones de la fe de Jesús y después de año y medio más o menos pudimos bautizarnos, ¿no? De ese lapso de que volví a la iglesia hasta que me bauticé me pasaron un montón de cosas, ¿no? Que se me irían los 10 minutos que me diste para hacer el testimonio. Que tendría que contar tantas cosas, de verdad. Y me quedó solamente una lección en la vida, ¿no? Me pasaron tantas cosas que me di cuenta que al final nosotros no podemos hacer nada. No somos nosotros los que hacemos las cosas. Yo siempre pensé que iba a volver al Trébol y que ahí iba a trabajar y todo eso, pero no volví al Trébol, volví a otra iglesia donde trabajé y donde estoy trabajando actualmente. No fue como yo quise, sino fue como Dios deseó que sea, porque Dios es el que hace los caminos, ¿no? Y bueno, aquí estoy, en medio de toda esta pandemia, muy alegre y muy feliz que mi familia esté conmigo, acompañándome en este camino, ¿no? Y mi esposa recibió la palabra, se bautizó, y para mí eso tiene mucho valor y bueno, las cosas antiguas, como dice la Biblia, pasaron, ¿no? Y aquí todas son nuevas, ¿no? Y solamente para terminar, Pedrito, no sé si me permites, dejarles una enseñanza a los hermanos que están aquí. Yo estoy seguro que ellos saben muy bien todo eso, ¿no? Pero estamos en unos tiempos en los cuales necesitamos estar de la mano de Dios. No podemos separarnos de Él. Y hay un regalo tan grande que Dios nos ha dado. A veces de los que están, los que no conocen este evangelio de salvación, los que no conocen este regalo gratuito que el Señor nos da, no adquieren su gracia, ¿no? El Señor por misericordia y por gracia nos da este hermoso regalo de poder conocerlo diariamente, ¿no?
Porque no es cuestión de nosotros, es cuestión de que Dios tenga su misericordia y su gracia con nosotros. Y por eso es que nosotros ahora que estamos acá reunidos, seremos pocos, pero en realidad somos parte de esa nación santa que dice él, ¿no? Parte de ese regalo que Él nos ha dado, esa misericordia que Él nos dio al tocar nuestro corazón, al tocar nuestra mente, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque me ha incluido dentro de ese grupo, ¿no? Sé que en el mundo hay muchas personas que no saben de este regalo, ¿no? Y Isaías 55, bueno, tendré que leer del 1 al 7, pero para hacerlo rápido, el versículo 6 dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, ¿no? Llamadle en tanto esté cercano, ¿no? Porque en realidad estamos en un tiempo en el que de verdad debemos buscar a Dios y no apartarnos de Él ya, ¿no? Es un regalo tan hermoso el que Él nos da, el que podamos estar aquí reunidos y podamos encontrarnos y ver que seguimos en este camino, ¿no? Y que muchos, como en mi caso, hemos vuelto, ¿no? Y estoy muy contento por eso. Y contento también de verlo a todos ustedes, de verdad. Un abrazo para cada uno de ustedes y gracias, Pedrito, por la invitación. Amén. Oh, gracias, Amén. gracias, Darío. Hermanos, este es el momento de las preguntas, ¿ah? Así que animémonos a poder hacer las preguntas que queramos ahí a Darío. Miren, esto es muy, muy valioso porque, como menciona Darío, o sea, él estuvo en la iglesia y obviamente hubieron situaciones y circunstancias que pues lo alejaron un tiempo, pero sin embargo, después él también reconoce que el Señor permitió que hubieran condiciones que lo animaran, lo trajeran de regreso a él. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo no tengo preguntas, Ajá. tengo una felicitación de todo corazón porque Amén. no fue reacio al llamado del Señor, que lo utilizó a Gino para que lo llamara. Bien. Eso es maravilloso. Y eso redundó en que la esposa, sin hacer problemas, también los Amén. te Amén. ganó una alma. Darío, tienes ya estrellas en tu corona. Que Dios te bendiga. Gracias, hermana Ida, gracias. Un gusto verla. La hermana fue mi maestra también ahí en la iglesia del Trébol, ¿no? Y Claro. ahí con esa promoción, que ahí veo a Sandrita también, a mis hermanas, ¿no? Me acuerdo de Arturo, mi amigo Arturo de Daniel. Ahí la hermana Ida ha sido nuestra maestra de este tiempo. Un abrazo para ella y gracias por sus palabras. Gracias. ¿Qué pasó contigo, hermano Orozco, en el proceso de que murió tu mami? ¿Qué pasó que te separaste de Dios? Porque no te separaste de la iglesia, te separaste de Dios. Claro. Sí, tiene razón, hermano, Manuel. Sí, la separación es con Dios, ¿no? Sí. Yo siempre lo digo, no se trata de religiones, es de estar con Dios o rechazarlo. Amén. Eso no se trata de religiones, pero sí, hermano, bueno, pasaron muchas cosas, entre la muerte de mi madre, un poco me enfrié estando en la iglesia, ¿no? Había sido dirigente en la iglesia desde muy chico, de los 15 años, que cuando llegué a los 18 y 19 ya no quise recibir ningún cargo, y eso también creo que me enfrió bastante, y pues bueno, vino a la universidad, otros amigos, que ya eso influyó bastante, ¿no? Cambió un poco mi manera de pensar las cosas, ¿no? ¿Qué pasó, hermano, que te cambió tu forma de pensar? Bueno, cuando ingresas a la universidad, sobre todo en San Marcos, es una vida distinta, ¿no? San Marcos es el Perú chico, ¿no? Hay muchos pensamientos liberales, vas cambiando tu modo de ser, ¿no? No voy a negar que tomaba mucho licor, inclusive llegué a fumar y bueno, las amistades, todo eso, ¿no? Ya, inclusive, o sea, el sábado, sí, para mí el sábado ya no era el día de Dios, no cambió totalmente, ¿no? Para mí el sábado era un día de clases y de terminar jugando y después en fiestas y ya no... Cambia todito la perspectiva. Ya para mí no había valor. Pero el Señor nunca se apartó de mí. Voy a contar otro testimonio muy pequeño, ¿no? Que siempre nos reímos con mi esposa, ¿no? No sé si hay tiempo. No, sí. Un día llegó Bullón al estadio de San Marcos, ¿no? Llegó Bullón al estadio de San Marcos, año 99, me parece, por ahí 99 o 2000 llegó, y yo ya en ese tiempo, bueno, mi esposa es compañera mía de la universidad, ¿no?
y ya yo estaba en tipo, con ella, ya teníamos como 1 año, 2 años de enamorados. Y sin querer, un día saliendo de la universidad, vimos que había mucha gente, ¿no? Y me di cuenta en que todos eran adventistas. Y yo decía, ¿por qué, no? Entonces, había una propaganda y que había Bullón estaba ahí, ¿no? Y yo le comenté a mi esposa en ese momento, jóvenes los dos, ¿no? Le comenté a mi esposa de quién era Bullón, ¿no? Le digo, no, mira, Bullón es un predicador, un pastor, muy bueno, le digo. Y me dijo, vamos a ver. Así es que, nos fuimos, entramos al estadio, nos sentamos en sur, creo que me parece, arriba, 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 y veía a todos los amigos adventistas que estaban ahí. Bullón predicó como siempre, ¿no? O sea, los sermones de Bullón son bastante buenos y sobre todo da un llamado muy hermoso, ¿no? Cuando me di cuenta de terminar de orar, me acuerdo que mi esposa ya estaba abajo en el pasto con Bullón orando, ¿no? Increíble, no sabíamos lo que iba a venir después, pero recuerdo siempre, le digo a mi esposa, ¿te acuerdas que te bajaste y te fuiste a los pies de allá a decirle, yo quiero estar con Dios? Y yo me di cuenta, yo estaba arriba y ella estaba de abajo, ya, ¿cómo se llama? Aceptando la palabra de Dios, ¿no? El llamado, el llamado. Esto fue cuando teníamos en ese momento unos 24 años, 23 años, ¿no? Pero bueno, no sabíamos que eso iba a venir después. Ya con los años, ya llevamos 3 años y medio de bautizados, así que muy contento, ¿verdad? Sí, pero también me acuerdo de ese pequeño testimonio, ¿no? Y hablo con ella y nos reímos, ¿no? De lo que pasó esa vez, jóvenes aún, ¿no? Gracias, Pedrito. Disculpa que te haya quitado un poco de tiempo. No, muchas gracias. Realmente estas son las cosas que nos enseñan el hecho de poder ubicar las experiencias que también vemos en la palabra de Dios, pero también las vemos hechas realidad en nuestras propias vidas. O sea, esto es lo valioso también, ¿no? Creo que nuevamente, Darío, gracias, gracias. Yo creo que los hermanos también aprecian mucho la experiencia que has compartido con nosotros, sí, mucho esto. Y también para quienes luego verán, porque no solamente los que estamos reunidos en este momento van a ver el video, después el video lo compartimos con algunos más, con varios más que hoy día no han podido estar reunidos, pero que también, digamos, son parte de este grupo y otros más que lo pueden ver a través de la plataforma de comunicación. Nuevamente, gracias, Darío. Miren, para la próxima semana, no se pierdan porque para la próxima semana parte de la historia va a continuar porque la esposa de Darío es quien tiene el testimonio la próxima semana, ¿ok? Así que hagamos los planes también para poder escuchar esto. Sí, claro que sí. Vamos a continuar, no sé si, creo que no, parece que no tenían nada más importante que decir por ahí, Mónica, parece. No, yo quisiera decir una palabrita solamente, por favor. Decirle a Darío y a su esposa, sean fieles hasta la muerte y el Señor les dará la corona de la vida. Amén. 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 Muy bien. Amén. Vamos a continuar con esto. Punto número 2, más allá de la teoría. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45, dice esto. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Muy bien, muy bien. Parte de todo esto, miren, hay muchas cosas que podemos conocer de forma teórica, ¿no? De manera intelectual, pero ese conocimiento en el momento puede significar muy poco. Por ejemplo, el comentario de la lección menciona esto y me pareció muy interesante. Menciona, por ejemplo, esto, dice, saber que nuestros padres nos aman es muy importante, pero a veces, especialmente cuando somos adolescentes, nos cuesta entender ese amor, ¿no? Poco entendemos, por ejemplo, de los sacrificios que hicieron nuestros padres por nosotros. Una apreciación más profunda del amor de nuestros padres normalmente llega con la madurez, pero para muchos de nosotros solo comenzamos a aprender y apreciar el amor de nuestros padres recién
cuando nosotros mismos nos convertimos en padres. O sea, recién cuando la teoría se convierte en realidad. Ahora, volvamos a la experiencia que narra la Biblia, ¿no? La historia del pecado de David, ¿no? Da información que nos permite inferir algunas cosas, por ejemplo, la época del año en la que ocurrió, ¿no? Cuando florean los campos, ¿no? El clima es más agradable. El rey se estaba levantando de dormir muy tarde también. También la Biblia menciona con precisión el hecho de que hacía pocos días Betsabé se había purificado de su menstruación, ¿no? ¿Cuántos días? ¿Una semana tal vez? Quizá ella era consciente de la posibilidad del embarazo, quizá se lo dijo a él, ¿no? Desde el comienzo. Y él ya había estado pensando qué hacer si ocurría lo no deseado. Miren, como fueren las cosas, hay algo que siempre me he preguntado y que la lección también lo hace y que quiero preguntarles a ustedes también, ¿no? La lección lanza esta pregunta. ¿Por qué crees tú que Dios permitió que esta historia tan espantosa, espeluznante, macabra, haya quedado registrada con tantos detalles, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la utilidad presente de esta historia? ¿Para qué me sirve hoy conocer esta historia? Nuevamente, salgamos de la teoría. Conocemos los versículos al detalle, ¿no? Sabemos todo lo que dicen los versículos, hasta algunos en hebreo se lo conocen los versículos, ¿no? A ver, vamos, hermano Pues Manuel. mira, hermano, yo en mi experiencia personal, leyendo la vida de David, me doy cuenta que la razón por la que está ahí es para que nosotros veamos la misericordia de Dios y que no es algo que Dios no puede perdonar. Y aparte, yo me sorprendí bastante cuando Dios dice de David, mi hijo de corazón perfecto. Yo me preguntaba, ¿cómo corazón perfecto si mató, adulteró? Aparte, David, si la gente no lo nota, era un guerrero. O sea, era un guerrero que mismo Dios le dijo, tú no me puedes hacer el templo porque tus manos están llenas de sangre. Pero eso lo hacía peleando en guerra. Entonces, pero lo otro que hizo ya era tramado, era planificado, asesinó. Ya no mató, asesinó. Entonces, esas historias yo las miro que están ahí para que yo aprenda de ellas y para que yo mire la misericordia y gracia de Dios. Cuando yo miraba que lo que hizo David, yo me miraba en mi vida y decía, no, pues él lo perdonaron y asesinó. Yo no he asesinado a nadie. Entonces, para que mire la esperanza que todos tenemos en Jesús, esas historias, Pedro, miras todas las historias de la Biblia y a mí me dan mucha esperanza. Es lo que yo miro ahí, mucha esperanza para todos nosotros. Así es, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? También, sí, también nos muestra o nos enseña la humildad que tuvo David al aceptar la voluntad de Dios. Él se puso en ayuno, en oración, en silencio y todo, viendo la vida del niño que había nacido. Pero el Señor no aceptó eso y recogió al niño. Y David, su reacción fue completamente diferente a lo que se esperaba. Él se limpió y luego comió de lo que había estado ayunando y todo, y se quedó tranquilo, en paz. ¿Por qué? Porque aceptó de todo corazón la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso. Saber Oye, hermano, aceptar la voluntad de Dios. Eso que menciona tu mamá, qué historia tan tremenda, ¿no? Está el rey tirado, implorándole a Dios para que el niño muera. Una vez que muere, se rasura y ahora sí, sírvanme de comer y le preguntan, bueno, ¿y por qué hiciste eso? Porque ya no hay nada que hacer. Pues sí. O sea, y sí es cierto, ¿no? O sea, qué historia tan excelente esa parte, ¿no? De David. Exacto. Y mientras que hay oportunidad, él pide. Pero cuando ya no había, pues ya, ahora sí comamos. Esa aceptación. Aceptación, ¿eh? Muy bonita esa parte. Mano, miren, algo que... Quería hacer un comentario. ¿Perdón? ¿Cómo está? Feliz sábado. Hola, feliz sábado. Bienvenida, bienvenida. Soy Nuria, la esposa de Darío. Quería hacer un pequeño... Quería hacer mucho gusto a todos. Saludos para todos. Disculpa que los interrumpa, sino No, bienvenida. Quería dar una pequeña participación de lo que habías tú preguntado. Y justo el análisis que estaba haciendo es que y sí nos deja una gran lección, al menos lo que pude yo sacar de lección es que mientras que nosotros caminemos con el Señor,
y hacemos su voluntad, las bendiciones nos llegan, Él nos va guiando y nos va dando las pautas de cómo llevar nuestra vida, ¿no es cierto? Pero basta que un minuto o un segundo apartemos nuestros pensamientos, nuestra mente o nuestra vida de Él para que el enemigo venga y comience a nuestra mente a manipularla de tal manera que esos pensamientos de codicia, lujuria, deseos, empiecen a adornarnos, a llenarnos y pues empiecen a suceder estas cosas, ¿no? Comencemos a dejar de lado a Cristo y comencemos a caminar solos bajo una autosuficiencia, siguiendo nuestros propios deseos, ¿no? Pensando de que, bueno, es un ratito, el Señor no se va a dar cuenta. Un momentito, quiero saciar ese deseo, es mi codicia, es lo que yo quiero, es lo que deseo en este momento, ¿no? Es en ese minuto cuando nos apartamos realmente, es que nos pasan muchas cosas, muchas, y lo importante es que el Señor conocía el corazón de David, sabía que él al darse cuenta de ese minuto que se había apartado de él, iba a hacer un análisis, iba a darse cuenta del pecado que había cometido hacia él, ¿no? Hacia Dios, ese minuto de apartarse de él, ¿no? Él se da cuenta, David se da cuenta de ese momento en que se apartó y por eso es que se arrepiente de corazón, así con ese dolor inmenso que está escrito en el Salmo 51, donde él pide que se limpie, que no le quite su Espíritu Santo. Y es algo que debemos de aprender, ¿no? Que bueno, sí, cuando uno vive apartado de Dios, de verdad que sí les pasan tantas cosas. Pero cuando uno camina con Dios, de la mano de Dios, de la mano de Cristo, realmente las cosas cambian, ¿no? Esto es un pequeño aporte, ¿no? Gracias, Nuria. Y es real, o sea, el hecho de que nuestras vidas se transforman en las manos de Dios. Y esa es la parte a la que queremos llegar justamente luego, ¿no? Hay algo más, o sea, porque digamos, deberíamos o quisiera que pudiéramos seguir comentando, incluso quienes están ahí con Memo, por si acaso no se limiten, también ustedes son parte de de toda de esta clase, ¿ok? Hermano Plata, el hermano Prisciliano también. Las cosas, lo importante, las razones por las que Dios nos entrega estas experiencias, ¿no? O sea, el por qué. ¿Ok? Hay algo más que quisiera también que pudiéramos notar, y es el hecho de que las acciones que nosotros encontramos o que las entendemos como pecado, no solamente me involucran a mí o a la persona que las comete de manera individual, sino que van a tener un impacto directo en otras personas. O sea, esta parte es crucial, ¿no? Y que muchas veces ese impacto puede significar también la vida o la muerte de otras personas, incluso, ¿no? O sea, de eso se trata, justamente, ¿no? El hecho de que mis acciones no solamente se quedan conmigo nada más, ¿no? Que no son condiciones que me involucran o que me afectan a mí nada más, sino que también afectan a otras personas. ¿Ok? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 5 al 7. Aquí entra un tema bastante interesante en lo que fue ya la parte donde se manifiesta el hecho de que David es enfrentado o confrontado con sus acciones. Recuerden ustedes de que había pasado un tiempo, ya había pasado un tiempo en el que, digamos, Urías había muerto, David se había casado con Betsabé, y bueno, ella parece que ya había nacido su hijo, o sea, más o menos contemos pues un periodo de tiempo, yo no sé, de tal vez casi un año, ¿ok? Donde todo esto había ocurrido y probablemente me imagino que en la mente de David, pues la situación ya había quedado allí, ¿no? Zanjada, ¿no? Ya estuvo, no pasó nada. Pero viene el profeta, y ya ustedes conocen la historia, le cuenta la historia del hombre que tenía una sola ovejita y otro hombre rico, etcétera, etcétera. Y entonces en estos versículos
David mismo emite un juicio. Es interesante esto, ¿no? Ok, dice esto. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. ¿Por qué crees que como en el caso, ¿no?, de la experiencia de David, reaccionamos con severidad ante faltas que nosotros mismos cometemos? ¿Qué me dice esto de mi capacidad de reconocer mis propios errores? ¿Ah? Pero sí podemos ver los errores en los demás. O sea, eso sí. Ok. Ahí se cumple. No nos damos cuenta la viga que llevamos nosotros y la paja que lleva el vecino, el hermano en su ojo. Ajá. Y es interesante porque justamente el pecado también nubla mi corazón, o sea, el que yo pueda notar mi propio error, pero sí me da la posibilidad de mirar el error del otro, ¿no? Y de juzgarlo, de calificarlo, ¿no? O sea, es increíble. ¿Por qué crees tú que David manifiesta que su pecado fue principalmente contra Dios? ¿O qué significa para ti la expresión de David que su pecado fue contra Dios? Porque él reconoció que si uno transgrede los mandamientos de la ley de Dios, estamos pecando contra el autor de la ley, Okay. porque es la manifestación de su carácter. Entonces, al cometer un pecado, estamos contra el autor de la ley. Por eso Okay. dijo, he pecado contra Jehová. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por qué crees que David justamente dice que su pecado fue principalmente contra Dios, ¿no? ¿O qué significa para ti, ¿no?, la expresión de David, esta de que su pecado fue contra Dios? Por lo que dijo la Sí. hermana Ida, ¿no? Es Ajá. porque, porque transgrede la ley de Dios, ¿no? David se da cuenta de eso, ¿no? Ok. Eso básicamente, esa es la respuesta, ¿no? Ok. Va en contra de lo que Dios había estipulado, ¿no? Por Ok. eso es que David reconoce, ¿no?, que ha ido en contra de las cosas de Dios. Ok. Hermano, se me Sí. acaba de ocurrir algo, no A lo ver, pensé cuénteme. durante la semana, pero ¿será que David ya se había dado cuenta que lo que estaba planeando hacer no estaba bien? Lo que hizo con la esposa de Urías no era correcto, por eso pues planeó el matarle, ¿verdad? ¿Será que el arrepentimiento vino cuando él se dio cuenta que no podía esconder nada de Dios? ¿O de verdad se arrepintió él de corazón? Bueno, la Biblia o expresa de que él se arrepintió sinceramente, ¿no? Sí, Se arrepintió de yo lo corazón. menciono. Ok. Por Porque Ahora, yo eso, miro en esa expresión de sí, David cuando dice pequé contra ti solamente, así es. lo que yo entiendo ahí es que él no trató de excusarse. Ya, Él reconoció que él fue el culpable y pecó en contra de Dios. No así es. trató de decir, no, es que el general, es que la mujer, nada, yo soy el responsable. Ya, ya. Eso es lo que yo entiendo que él está Ok. diciendo. él Por eso asumió Dios su le contó. Sí, esa es responsabilidad. una parte importante, definitivamente. ¿Alguien más? Él asumió su Sí, sí, responsabilidad. sí, sí. Y por eso es que en el Salmos él dice, lávame, límpiame con hisopo, Ah, ok. ¿no? Y seré limpio, ¿no? Renueva en mí un espíritu nuevo. O Sí, sea que él se reconoció lo peor, reconoció de que él había pecado con todo. Y por eso es que se arrepintió de corazón. Sí, se arrepintió de corazón. ok. Y esa palabrita que dice, límpiame con hisopo. ¿Qué es un hisopo? Un Sabe, un desinfectante. estropajo, ¿no? Ah, uno. Físicamente conocemos a un hisopo, que es algo que nos ayuda a limpiar una herida, inclusive lo utilizamos hasta para limpiar el oído, ¿no? Pero aquí no habla Salomón de ese hisopo. Hay una Sí, planta en Palestina que se llama hisopo sí. y que sirve para limpiar. Y justamente las personas que sufrían de lepra se limpiaban con esa planta.
llamada hisopo. Dice, es una planta fraganciosa que tiene el olor a la menta. Y me imagino que sea esa planta semejante a una planta que hay aquí en Perú, que se llama ortiga. Y esa planta ortiga sirve para hacer despertar, por decir así, a las venas, a las arterias que estén obstruidas. Se la talla usted por su cuerpo, ¿no? Ajá, se frota, se lanza esto como penqueando, lo dicen ellos, ¿no? Se azotan, dicen ellos, azótate con eso, entonces la sangre comienza a corregir. Claro. Y semejante a eso me imagino que sea el hisopo, esta planta de Palestina que sirve para limpiar en la forma espiritual, porque para eso lo utilizaban, para limpiar la lepra que estaba en ese tiempo reconocida como la muestra de pecado de la persona. Ajá. Pues mira, hermano, lo que yo digo es que a mí me gustaría que Dios dijera, como dijo de David, mi hijo Manuel de corazón perfecto. Amén. Mi hijo Pedro Sandoval de corazón perfecto. Amén. Que diga de cada uno de nosotros eso, qué maravilla, ¿no? Y viendo que David pecó. Amén. A mí me gustaría que Dios dijera, mi hijo Darío de corazón perfecto. Amén. Eso sería ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Y eso me lleva a algo más, ¿no? Y creo que es algo que David también reconoció, entendió y que quisiera que nosotros también pudiéramos entender. Y es el hecho de que el pecado, más allá del daño que pueda producir en mí, en las personas que amo, en otras personas más, en fin, el pecado es una condición que me separa de Dios, que fracciona mi relación con Dios, que me aleja de Dios. O sea, y eso es algo que David entendió plenamente y quisiera que nosotros también pudiéramos tener presente, ¿no? El hecho de que justamente el pecado me aleja de Dios, ¿no? De que ese vínculo, esa relación, esa condición de cercanía que podía tener con Él, se pierde. ¿Okay? Es lo que pasó desde el comienzo, ¿no? Adán y Eva, ¿dónde estás? Me escondí, ¿no? ¿Por qué? No, es que tuve miedo, me alejo, ¿no? Dejo de creerle a Dios para creerle a la serpiente. O sea, dejo de aceptar lo que Dios me dice, lo que Dios me entrega, que es más provechoso para mí, para aceptar o creerle al enemigo lo que él dice que es conveniente para mí. Entonces entro en esa condición, ¿no? Eso es una de las cosas que creo que también salen aquí, además de lo que han mencionado, o sea, de cómo es que David vio lo terrible de su pecado, de su condición, por el hecho de que eso lo alejó de Dios, ¿no? Ahora, punto número 3, vamos terminando porque ya nos hemos pasado del tiempo. Punto número 3, quiero compartir aquí con ustedes esto. Aquí está. Confiando en Él y mostrándolo. Salmo capítulo 51, versículos del 10 al 15, dicen esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Increíble, ¿no? Esto está tremendo, tremendo. Ahora, digamos, es interesante ver que David no solamente manifiesta arrepentimiento o el deseo de estar apartado del pecado, ¿no? Además, sus palabras no solo se enfocan, realmente no se enfocan en ningún momento en el juicio emitido, ni en las consecuencias obvias de su falta o el temor a esas consecuencias. Sus palabras, sus ruegos apuntan a algo diferente, ¿no? Como les dije, él se enfoca en el hecho de restablecer su relación con Dios, ¿no? El vínculo con Dios. Ahora, hay algo interesante, hay algo más todavía, y quiero que notes en el versículo 13, ¿no? Capítulo 51 de Salmo. Salmo 51, versículo 13. David expresa algo más. Con el mismo hecho del recibir el perdón
y encontrar la posibilidad de la transformación, él manifiesta algo más. Él asume una postura paternal o de ayuda con el que está perdido, así como también él lo estuvo, ¿no? ¿Te das cuenta de esa parte? Cuando él dice, así entonces voy a lograr o voy a enseñar, me voy a acercar, voy a ayudar al que está en pecado. Mira, en tu vida personal, en tu vida de relación con familiares, con amigos, con vecinos, compañeros de trabajo, ¿qué te dice a ti el efecto que tiene el arrepentimiento sincero? ¿Cómo este arrepentimiento del pecado te permite percibir de una manera distinta a tu semejante, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo es que veo ahora a mi compañero, a mi amigo, al vecino, a la persona que no le caigo bien, lo veo de una manera diferente cuando el Señor llega a transformarme a mí? Porque es un alma que necesita de ayuda también, que es un alma que puede estar perdida y que necesita de regresar al Señor. ¿Por qué crees que el arrepentimiento, el perdón y la transformación personal nos da la posibilidad de ir más allá de la mera testificación y nos lleva a asumir compromiso de rescate del pecador? Estas son preguntas que debemos tenerlas presentes y que obviamente nos deben animar, ¿no?, a ver la necesidad, justamente por el hecho de que nosotros nos entregamos en las manos del Señor. Al nosotros ser transformados, producto de un arrepentimiento y ser transformados en las manos de Dios, nuestra percepción de nuestros semejantes, de nuestro prójimo, va a cambiar. La lección de esta semana hace una pregunta muy interesante que me parece conveniente tomarla en cuenta. ¿Ok? Y quiero compartirla con ustedes. La lección dice esto: ¿cómo vivir de manera equilibrada? ¿Cómo encontrar un equilibrio de manera que constantemente reconozca mi necesidad de perdón de pecado y a la vez me reconozca como salvo por la gracia de Cristo? ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Yo quiero que ustedes también pues, tengan la oportunidad de comentar esto, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar ese equilibrio, ¿no?, ese balance entre el hecho de constantemente sentir esa necesidad de perdón de pecado, porque entendemos, justo no hay ni uno, ¿no? No hay justo, no hay uno. Y a la vez, reconocerme salvo por la gracia de Cristo? O sea, ¿cómo encontrar ese equilibrio, ¿no? ¿De qué manera lo puedo lograr? ¿Mm? Yo pienso, hermano, que solamente se puede entender en la medida de la relación que tenga con Jesús. La relación de amistad, la relación de hermano mayor o como usted lo quiera ver. Pero si Él me conoce a mí, Él conoce mi corazón y yo conozco cuál es su poder, cuál fue su función en la cruz, eh, el por qué vino a la tierra a morir. O sea, entiendo exactamente su labor y yo me arrepiento de lo que yo hice y como hizo David, de arrepentirme de corazón sincero, ¿verdad? Si no, no cuenta. De mentiritas Dios sabe y lo notamos. Lo damos a conocer en nuestras acciones. Es la única manera en que puede haber cierto balance, yo creo, que existe una buena relación de amor mutuo por Jesús. Amén. Pero, ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir algo ahí? Pedrito, Sí, Darío, dale. hay una conversación muy famosa en la Biblia, ¿no?, que es la conversación entre Jesús y Nicodemo, ¿no? Y ahí le detalla que no solamente hay que nacer del agua, sino también del espíritu, ¿no? Y ese nacimiento de espíritu es el cambio de carácter de nosotros, ¿no? Es un camino, no es, es progresivo, ¿no? Vas poco a poco cambiando tu carácter, cambiando tu forma de ver, como dice acá la pregunta, ¿no?, de ver a las otras personas, ¿no? De ver no defectos, sino virtudes de las personas, más allá de los defectos, ¿no? Ahí me traía a colación 1 Samuel 16:7, ¿no?, cuando dice: el Señor no mira los hombres miran lo leo mejor porque se me va. Pero el Señor respondió a Samuel: no mires su parecer
y su gran estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que el hombre mira lo que está ante sus ojos, el Señor mira el corazón, ¿no? Y esa es la transformación que nosotros debemos tener para que Dios mire nuestro corazón con agrado, ¿no? Es lo que realmente señala esta lección, es que nosotros debemos tener un cambio de espíritu, ¿no? A eso se refería, y me acuerdo mucho de esta parte porque Nicodemo, 20 años después, dice Elena G. de White, sentado, conversó con Juan de ese tema, ¿no? De qué se refería Jesús con ese cambio de espíritu, y Nicodemo 20 años después lo entendió, ¿no? Lo entendió, que era un cambio, que era un nacimiento nuevo, ¿no? En el espíritu, ¿no? Que es distinto al nacimiento en agua, ¿no? Gracias, 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 Darío. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar en este momento? Bueno, si no, vamos a las tareas. Tareas para esta próxima semana. ¿Ok? Tarea número 1. Recordemos esto. Demos tiempo constante para mantener nuestra comunión personal. Cada día separemos un momento, ¿no? El momento que ustedes creen que va a ser más adecuado para que ustedes, de manera personal, a solas, con todos sus sentidos, puedan encontrarse con el Señor. ¿Ok? Separemos el tiempo, el momento. Unos minutos son suficientes para que podamos encontrarnos a solas con el Señor. Número 2, identifica por lo menos una persona, o más, bueno, no lo sé, a las que crees que tú no le caes bien, o con quien definitivamente una persona que tal vez no te aprecia, y pídele al Señor por esa persona, porque reciba bendición. Que el Señor la prospere en todo aspecto de su vida. Y número 3, piensa en algo que puedas hacer por esa persona. No lo sé. Tal vez enviarle un mensaje, un saludo, decirle que estás orando por él o por ella, preguntarle cómo está, alguna cosa. ¿Está bien? Bueno, 3 tareas nuevamente entonces. Vamos a ver. Está muy difícil esa tarea, hermano. Mire, lo encontré también en el estudio de esta semana, o sea, el hecho de que justamente cuando, digamos, oramos por una persona que no nos aprecia, o sencillamente hacemos algo por aquí una persona que no nos aprecia, y recién empezamos un poco a visualizar la labor de Dios con nosotros. Cómo es que Dios nos concibe y cómo es que Dios actúa con nosotros, ¿no? Y la paciencia que tiene con nosotros. Vamos, es una posibilidad, es una posibilidad. Tal vez llegamos a encontrar un buen amigo, ¿no? Una buena amiga. Nuevamente, demos tiempo para mantener nuestra comunión con el Señor, personalmente, cada día, ¿no? Identificar una persona, tal vez, con la que no tienes mucho contacto, no necesariamente que sea una persona que te aborrezca, no. Es una persona tal vez que, digamos, con la que no tenemos mucho contacto y pues vamos a buscar el tiempo para orar por esa persona, ¿no? Que el Señor la prospere, la ayude, la bendiga, no sé. Y tal vez mandarle un mensaje de saludo a alguien y vamos a tratar de hacer esa actividad esta semana. Muy bien. Muchas gracias. Quiero hacerte recordar que este repaso de la lección es una oportunidad para aprender a conocer más a Jesucristo y a su Padre quien lo envió a este mundo. También para aquellos que nos ven a través de esta transmisión, si aún no estás participando de alguna clase de escuela sabática, no dudes en poder enviarnos un mensaje, contactarnos para pedir información y gustosamente te vamos a dirigir para que seas parte de una de nuestras clases. Podemos invitar a nuestros amigos, familiares a participar de este estudio y sintámonos libres de poder compartir nuestras opiniones, experiencias y preguntas. También quiero recordarles que luego les enviaré a los miembros de esta clase el enlace, el link, para que puedan ver el repaso de hoy en mi canal de YouTube. Y no olviden suscribirse y hacerle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y nos vemos la próxima semana. Vamos a aprender nuestras cámaras, todos estamos con la cámara prendida nuevamente. Aquí está la familia, León, ahí está Denise, está mi suegra también, Adi, también está Don Lucio, está Rosalía, por ahí se ve las manos de Mónica también, bueno, por ahí está Camila, Lumi también, que están de un lado. Ahí está mi mamá, mami. Sí, yo te voy a hacer recordar que no has preguntado qué es lo que
más, ¿cómo se llama? Hemos aprendido en esta lección. Es Yo he cierto. aprendido que una vez que somos perdonados, una vez que primeramente que nos hemos arrepentido, que hemos pedido perdón y que hemos sido perdonados, nosotros nos convertimos en reflectores de la luz de Dios. Amén. Con esa luz que el Señor nos da, vamos a poder ganar almas con nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Eso he aprendido. Gracias, gracias por hacerme recordar, muy importante. ¿Qué aprendimos esta semana? ¿Ok? Así que no piensen que se estaban salvando. A los Pedros. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Si alguien más tiene ahí para compartir algo muy importante. Gracias, mami. Gracias por hacerme recordar también qué aprendimos esta semana. Fíjense, una de las cosas que me llamó la atención justamente el hecho de que cuando el Señor nos transforma, asumimos un papel distinto, como menciona mi mamá, con nuestro prójimo, con nuestro semejante, ¿no? Lo vemos de una manera diferente y encontramos justamente su necesidad espiritual, ¿no? Y el hecho de identificarnos con la necesidad espiritual de los demás. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el habitual saludo de despedida con las personas ¡Saludos! que nos están viendo. Gracias nuevamente a todos ustedes. Vamos a hacer un corte aquí para el despedir y parar nuestra grabación. Saludos a la Saludos, Roja del muchas gracias a 11. todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales.